con la primera presentación, una presentación que en realidad está referido al tema de costas, las costas que se le imponen al fisco en un caso de un allanamiento que hace la propia Administración Tributaria, un caso digno de destacarlo porque no solamente porque es de la alzada de la Cámara Federal, sino porque además, en este caso, en una determinación vinculada a ganancia mínima presunta, lo que había hecho el fisco, allanarse a la posición de la Corte, en el famoso caso Hermitage, pero este allanamiento lo hace 8 años después de conocido justamente la sentencia de la Corte. Este hecho fue valorado por la jurisprudencia y por eso la jurisprudencia concluyó en el sentido que en ese caso las costas tiene que ser aplicado en contra del fisco. Un segundo tema que vamos a ver seguidamente está referido a uno de los aspectos que yo creo que más discusión tiene hoy en la ley penal tributaria, que se refiere a lo que se llama la reparación integral del perjuicio en materia penal tributaria. Como sabemos, esta es una figura que en realidad no proviene de la ley, sino proviene del Código Penal, en el artículo 59 sexto, como una forma de terminar los procesos penales. ¿Cuál es la gran discusión que existe aquí? Es si esta figura del Código Penal también se aplica en materia penal tributaria. La jurisprudencia está realmente dividida. Tenemos una sentencia de la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico de la Sala B, que, bueno, reitera su criterio en el sentido que esta figura no procede como forma de extinción de la acción penal en la ley penal tributaria, y lo hace con el clásico argumento que es que en la ley penal tributaria existe ya una salida del proceso penal, que es el artículo 16. Y como existe una salida expresamente prevista, sería otra salida del Código Penal que por lo tanto queda desplazado ante la norma específica, que es la ley penal tributaria. Más allá de eso, yo creo que hay que hacer un comentario adicional aquí, porque en realidad esta disposición o esta sentencia de la Cámara es sobre la ley anterior a la modificación de la ley penal tributaria, y hoy tenemos supuestos donde la extinción de la acción penal no procede tampoco en materia tributaria, esto lo ha dicho el artículo 16 de forma expresa, en los casos de la apropiación indebida de tributos o de los aportes previsionales no depositados. Por lo cual, parecería que faltaría dar una vuelta a la interpretación si en esos casos que no tienen previsto una salida especial la ley de procedimientos, sí se podría aplicar esta figura del Código Penal. Vamos a pasar a otro tema que está referido a la incompetencia del Tribunal Fiscal en un recurso de apelación que se presentó ante actos de la AFIP que habían impugnado el pago a cuenta del ITC en el IVA. Aquí el tema es que el Tribunal Fiscal concluyó que no es competente en estos casos porque la determinación tributaria no ha sido afectada. En realidad lo que fue afectada es la liquidación, y la liquidación no abre paso al recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal. Nosotros adherimos a esta posición y se vuelve a reiterar lo que siempre señalamos entre la distinción que existe en la determinación tributaria y la liquidación impositiva. La primera requiere determinación de oficio para su impugnación, la segunda un simple intimación administrativa. La primera tiene todo un mecanismo recursivo para poder apelarse y uno totalmente distinto, por eso que señalábamos la importancia de este tema. Vamos a pasar a otro caso, analizar otro caso, seguimos adelante porque esta es la continuación. Y acá vamos a entrar en una familia de casos que realmente me parecen muy
importante prestarle atención porque nos estamos refiriendo a proveedores apócrifos, nos estamos refiriendo a casos donde se aplica normalmente la multa por defraudación fiscal. Dicho sea de paso, la administración tributaria tiene la obligación en cada caso de analizar la conducta. Como consecuencia de la conducta culposa o dolosa, tendría que iniciar el sumario de omisión o defraudación, pero en la práctica vemos que normalmente lo que está aplicando es la figura de defraudación. Como consecuencia de eso, este caso y otros que vamos a ver, que por eso conforman una familia de fallos, vienen señalando la disposición en el sentido del reencuadramiento a la conducta que hace el Tribunal Fiscal, también la Cámara, que transforma la multa por defraudación, la transforma en omisión. Y cada caso acá tiene su particularidad, pero yo diría que podemos sacar de todo esto una conclusión genérica, en el sentido que normalmente la administración, para aplicar la multa por defraudación, necesita probar el dolo, como sabemos. Y la probanza del dolo, para la probanza del dolo, el legislador le da una ayuda al fisco. Y esa ayuda es el artículo 47, que es justamente las presunciones de dolo. Porque a través de las presunciones de dolo, en este caso lo que está haciendo el legislador es ayudarlo al fisco para que no pruebe el dolo efectivamente, sino pruebe esos indicios en todos los incisos que están en el artículo 47. ¿Cuál es la conclusión que vamos a sacar de este fallo y de otros que vamos a analizar que están en una línea parecida? Hay un mensaje que desde nuestro punto de vista está señalando la jurisprudencia, que sería más o menos este. Señores AFIP, ustedes pueden aplicar la presunción de dolo, obviamente porque está en el artículo 47, pero la presunción de dolo no es automática. No basta con decir que está en el inciso A, el inciso B, el inciso C, el inciso D o el inciso E, el hecho que está cuestionado, sino que a través de cada uno de esos hechos, lo que tiene que analizar el fisco es en cada caso determinar cómo en el caso concreto ha existido una situación de gravedad o cómo ha afectado las arcas o el perjuicio del contribuyente, pero no en la aplicación automática. Y vemos que en muchos casos donde el Tribunal Fiscal está reencuadrando esta conducta, ha pasado justamente eso. O sea, no ha hecho esto que dice la jurisprudencia y sí la aplicación automática. Seguimos adelante con esta reseña, seguimos adelante porque esta es la continuación. Y aquí vamos a una línea que se viene confirmando cada vez más, que es el tema de la interrupción de la prescripción por la comisión de nuevas infracciones. Nosotros sabemos que una de las razones por las cuales se interrumpe la prescripción en materia impositiva es porque se comete una nueva infracción. Este tema, en realidad, sería tanto de aplicación en las sanciones administrativas como en materia penal. En este caso estamos tomando un caso del Tribunal Fiscal, pero como ustedes pueden ver en esta exposición, este tema también ha sido resuelto de la misma manera, nada menos que por la Cámara Federal de Casación Penal a través de todas las salas, y decimos esto porque, como sabemos, es el máximo tribunal en materia penal. ¿Cuál es la doctrina que podemos sacar de esto? Es que para que se produzca efectivamente la interrupción de la prescripción por la comisión de una nueva infracción, requiere que ésta provenga de una decisión administrativa o judicial firme. Es decir, no basta solamente la acreditación del hecho, no basta solamente la iniciación del sumario, no basta solamente la aplicación de la multa, sino que esta debe ser firme. Y si no es firme, entonces no se aplica como causal interruptiva de prescripción. Como acá estamos señalando, esta es la posición nada menos que de la Corte Suprema, que ha sido también en el mismo sentido. Vamos adelante
con estas presentaciones. Y acá vamos a un caso que también se viene insinuando en la jurisprudencia, que forma parte de lo que hemos hablado hoy también, la confirmación que el Tribunal Fiscal ha dispuesto de una multa por defraudación fiscal en el caso que la declaración jurada se haya presentado sin movimiento, o sea, en cero. Normalmente después tenemos la rectificativa en la gran cantidad de los casos proviene de inspecciones fiscales, donde el contribuyente acepta el criterio del fisco, presenta la rectificativa y entonces ahí vienen los sumarios, donde en este caso se aplicó una presunción del dolo y que fue confirmado por el Tribunal Fiscal. Seguimos adelante con esta presentación de casos y quiero detenerme en otro caso que también es muy interesante tenerlo en cuenta, la multa por defraudación en el impuesto a la salida no documentadas. Este es un aspecto derivado de facturas apócrifas, porque en facturas apócrifas tenemos, por un lado, el ajuste impositivo que se le hace al contribuyente, pero por el otro lado tenemos el ajuste de salidas no documentadas, porque obviamente al haberse escapado el beneficiario verdadero o estar oculto, lo que hace el legislador es poner la responsabilidad tributaria como sustituto al agente pagador. Y entonces acá aparece que se le aplica la multa por defraudación fiscal. Y esta línea del Tribunal Fiscal de la Sala A, que va ganando posición en el Tribunal Fiscal, fíjense la conclusión importante que llega. Se revoca la multa por defraudación fiscal por inexistencia del elemento objetivo. ¿Qué significa la inexistencia del elemento objetivo? Que no se da el requisito de la ley, que es la declaración jurada. Y entonces acá cualquiera podríamos preguntarnos, ¿pero cómo no se da la declaración jurada si la propia Administración Tributaria dicta la resolución 893, en la resolución 893 dice que esa presentación tiene declaración jurada y que debe hacer el pago del impuesto correspondiente el agente pagador, por así establecerlo el legislador? Muy interesante entonces acá la decisión del Tribunal Fiscal, porque el Tribunal Fiscal sostiene que ese concepto de declaración jurada de la 893 no es la declaración jurada de la ley de procedimiento, que tiene determinados requisitos que no están cumplimentados con la resolución 893. Y aquí vendría la otra pregunta, ¿y cómo puede ser que el Tribunal Fiscal diga eso si ya la Corte se expresó en el caso de Gianti, donde en el año 2010, o sea, hace 10 años, señaló que tenía el carácter de declaración jurada? Bueno, y acá es donde el Tribunal Fiscal realmente en una gran sentencia, esto es una sentencia para leerlo y releerlo más de una vez, dice que la Corte en realidad no entró a analizar los aspectos de fondo que hace la declaración jurada, sino los aspectos formales. Y esta presentación adicional y este análisis adicional que hace el Tribunal Fiscal es de tal importancia que en definitiva toma una cuestión que no lo había hecho la Corte. Muy importante entonces estos casos para salidas no documentadas y los sumarios que en definitiva se les puedan aplicar. Seguimos adelante. Bueno, acá hay un caso de confirmación de ajustes fiscales por facturas apócrifas, un poco siguiendo la línea anterior, y seguidamente, si damos la vuelta, seguidamente vemos un caso de recurso de amparo, siempre tenerlo en cuenta, por la demora en que incurre el fisco en resolver la solicitud del saldo de libre disponibilidad. Vamos a sostener que aquí el Tribunal Fiscal se viene manteniendo en las dos posiciones, en los dos casos distintos. O sea, cuando el contribuyente solicita la posibilidad de resolver ese saldo libre de disponibilidad con una resolución de la FIP, o cuando ya está resuelto y no se lo paga el fisco. Es decir, en ambas circunstancias, uno un tema material de aprobación, otro de pago, donde el tribunal viene señalando, si bien no de forma unánime, que el recurso de amparo es perfectamente previsto. Seguimos adelante.
Seguimos adelante, entonces, aquí tenemos un caso de un ajuste fiscal, uno de los casos que se nos presentan en la práctica, por un préstamo del exterior. Este préstamo del exterior no convenció a la inspección del fisco, por lo tanto se lo impugna, hace un incremento patrimonial no justificado, confirmado por el Tribunal Fiscal, y es confirmado en base a todos los elementos de hecho que en definitiva asisten al caso. Entonces, estos casos siempre estamos ante temas de hecho que requieren un análisis individual. Seguimos adelante y vamos a pasar, seguimos adelante entonces, a otro caso de reencuadramiento de la conducta, pero en este caso es en la continuación del que veníamos señalando antes, o sea, la impugnación de mutuo en el exterior. Un caso distinto, facturas apócrifas, pero con una línea doctrinaria que establece la jurisprudencia similar, en el sentido que tampoco acá se pudo probar el dolo y por lo tanto termina reencuadrando como omisivo el accionar del contribuyente. Seguimos adelante. Sí, adelante. Y vamos también a otro tema donde el Tribunal Fiscal acá confirma la posición de la Administración Tributaria respecto de disposición de fondos, el artículo 73 en ganancias, en este caso ante la falta de demostración del beneficio o interés propio. Este es el requisito, este es el elemento para ver si procede o no procede el artículo 73. Por lo tanto, es el contribuyente que tiene la carga de la prueba para decir en los hechos cuál fue realmente lo que ha pasado y si esto puede ser vinculado o demostrado al beneficio o al interés de la empresa, que según el Tribunal Fiscal en este caso no se ha dado. Yo acá voy a hacer un punto final porque estamos ya sobre el tiempo. Ustedes pueden consultar, pueden bajar el material como lo hacen normalmente. Y una reflexión final ya para cerrar, invitarlos por supuesto para nuestra próxima reunión del mes de mayo. El pedido que hacen todos los medios, que es el pedido de cuidarse cada uno para cuidar a los demás, me parece que esto es fundamental, pero además hay que cuidar a las empresas, hay que cuidar a la economía. Vamos a estar ante un proceso post momento cero, grave y de mucho tiempo, con lo cual la situación económica se va a ir agravando. Hoy nosotros en los distintos temas hemos visto cómo se han dado las normas, las interpretaciones, los problemas, pero indudablemente con las normas que tenemos no alcanzan, y acá se exige un esfuerzo adicional del Estado para después poder reconstruir la economía. Pero tenemos que hacerlo por empresas que estén vivas. No solo se requiere que nosotros estemos vivos, sino también las empresas. Gracias y los esperamos en la próxima reunión.